Imaginen un lugar donde la propia idea de la vida parece una aberración física. Un sitio en el que la presión del agua se vuelve monstruosa, equivalente al peso de 50 gigantescos aviones de pasajeros apoyados sobre la palma de una mano humana. Si alguien se encontrara allí sin protección, su cuerpo no simplemente sería aplastado, se colapsaría hasta convertirse en masa orgánica antes de que el cerebro tuviera tiempo de registrar el más mínimo dolor. Ese lugar es el abismo Challenger, la honda cumbre de la fosa de las Marianas, el punto más profundo que conocemos en la Tierra. Durante mucho tiempo la humanidad consoló su imaginación creyendo que aquel túnel infernal era una desolación estéril, una noche eterna e inmaculada donde nunca había puesto pie un ser humano y donde todo permanecía prístino y muerto. Sin embargo, en mayo de 2019, cuando el inversor y explorador tejano Víctor Vesco descendió en su cápsula de titanio Link Factor hasta la profundidad récord de 10.928 metros, la visión que tuvo lo estremeció hasta la repulsión. No fue un kraken gigantesco ni las ruinas de una civilización perdida lo que vio ante el foco de su lámpara, sino algo muchísimo más trivial y por ello más insultante. Un bolso de plástico ordinario y algunos envoltorios de caramelos. Ese hallazgo, un pedazo de basura corriente depositado en el punto más profundo del planeta, provocó un estremecimiento existencial en la comunidad científica. Comprendimos entonces que, incluso en la franja más remota y menos cartografiada del globo, en un lugar que conocemos peor que los cráteres de la Luna o las arenas de Marte, la huella tóxica de la humanidad ya había llegado. Habíamos contaminado el abismo antes de conocerlo. Y aquello no fue todo lo que emergió en aquella expedición. Hidrófonos ultrasensibles bajados a esa negrura grabaron un zumbido metálico vibrante. Un sonido que no se parecía ni a deslizamientos geológicos ni a los cantos conocidos de las ballenas. Era un tono complejo que duraba entre 2 y 4 segundos y que atemorizaba por su estructura intrincada. Los investigadores aún debaten su origen y lo han denominado con nombres como biotwang o biocampana. Pero lo que sea que habite esa penumbra y emite tales voces podría ser mucho más perturbador de lo que nuestras imaginaciones más atrevidas sugieren. La fosa de las Marianas no está vacía. Está poblada por formas de vida tan remotas, extrañas y perturbadoras que obligan a revisar nuestras ideas sobre la evolución en la Tierra. Para entender por qué los descubrimientos en el fondo marino provocan ese temblor reverencial y por qué los científicos temen lo que puede surgir de allí, conviene ampliar la mirada y considerar el océano en su totalidad. El mar es un vasto museo de horrores, maravillas y enigmas sin resolver. Recorramos, por tanto, otras asombrosas y sobrecogedoras hallazgos hechos en las profundidades del planeta. Descendamos paso a paso hacia lo más hondo y, finalmente, regresemos al abismo principal para descubrir todos sus secretos sombríos. En junio de 2011, el equipo sueco Ocean X, especializado en búsqueda de naufragios y tesoros, escaneaba el fondo del Golfo de Botnia en el mar Báltico. El sonar lateral ofrecía la acostumbrada imagen monótona del lecho, piedras, lodo y restos varios, hasta que apareció en las pantallas un objeto que paralizó a toda la tripulación en la sala de control. A una profundidad de 87 metros yacía un cuerpo casi perfectamente redondo, de aproximadamente 60 metros de diámetro. Su apariencia resultaba tan artificial que los primeros titulares mundiales hablaron de un platillo volante siniestrado. En cierto sentido evocaba el legendario halcón milenario de las películas, pero el desconcierto aumentó cuando los buzos que descendieron comprobaron que no se trataba de una roca con curiosa forma. La estructura presentaba ángulos geométricamente exactos, corredores con paredes lisas y algo que recordaba a una escalera que conducía hacia la oscuridad de una cavidad interna. Además, del objeto se extendía sobre el lecho una larga huella deprimida, semejante a una pista de aterrizaje o a una trayectoria de frenado, que se prolongaba por 300 metros, como si aquella masa hubiera realizado un aterrizaje forzoso que aró el sedimento. Lo más inquietante fue que toda la electrónica del barco, teléfonos por satélite, cámaras y equipos de ecosonda, fallaba cada vez que la embarcación quedaba directamente sobre la anomalía, y volvía a funcionar en cuanto se alejaban unos 200 metros. Los buzos describieron una sensación de inquietud física, náuseas y migrañas. Los análisis de muestras tomadas de la superficie de ese vestigio mostraron concentraciones de minerales como limonita y jetita en proporciones que no concuerdan con formaciones geológicas naturales conocidas en fondos marinos. Las interpretaciones han sido variadas y contradictorias. Artefacto secreto diseñado para interferir a submarinos, meteorito caído, monumento de una civilización prehistórica o simplemente una curiosidad esculpida por la glaciación. La anomalía báltica sigue allí, en la fría oscuridad, perturbando equipos y guardando su misterio. En 1986, el buzo Kihachiro Arataki,
explorando las costas de la isla japonesa de Yonaguni en busca de estaciones de observación para el paso de tiburones, topó con algo que obligó a reescribir capítulos de la historia humana. De las aguas emergían terrazas de piedra con ángulos rectos precisos, escalinatas contiguas, columnas y arcos, un complejo sumergido que parecía una pirámide escalonada o un zigurat sumerio bajo el nivel del mar. Sus dimensiones sorprendían. La base medía 180 metros de ancho y alcanzaba cerca de 30 metros de altura. Pero lo que realmente desconcertó a la comunidad científica fue la edad potencial de la estructura. Si se trataba de una obra humana, debía haberse sumergido al final de la última glaciación, cuando el nivel del mar subió decenas de metros. Por tanto, el conjunto podría tener entre 10.000 y 12.000 años, una antigüedad que choca con la cronología convencional. Según los modelos oficiales, hace 12.000 años nuestros antepasados vivían en cuevas con pieles y apenas manejaban instrumentos de sílex. No pudieron haber erigido un complejo megalítico comparable, por complejidad, a las pirámides que surgirán miles de años después. Los geólogos escépticos han defendido durante años que se trata de erosión natural del sustrato arenisco. Sin embargo, el profesor Masaki Kimura, geólogo marino que dedicó 15 años y cientos de inversiones al estudio del sitio, halló indicios que apuntan a un origen artificial, marcas de labrado, inscripciones rudimentarias, una escultura que recuerda la cabeza de un bovino e incluso rastros de canteras donde los constructores habrían partido la roca sin llegar a desprender los bloques. Si Yonaguni es obra humana, entonces en la Tierra existió una civilización avanzada, a la que algunos llaman Mu o Pacífida, mucho antes de Sumeria y Egipto, borrada por un cataclismo global y dejando apenas estas piedras mudas como testimonio. En 1900, unos pescadores de esponjas que buscaban refugio de una tormenta junto a la isla griega de Antiquitera encontraron, a 60 metros de profundidad, el casco de un barco romano cargado de tesoros griegos, estatuas de bronce, monedas de oro y cerámica fina. Entre aquel botín apareció un objeto aparentemente anodino, cubierto por incrustaciones calcáreas. Un fragmento de bronce que, guardado en un cajón, fue olvidado hasta que los barnices se resquebrajaron con el tiempo y el arqueólogo Valerio Stais descubrió en su interior piezas dentadas. El hallazgo fue estremecedor. Aquello era un mecanismo de una complejidad inimaginable para la época, formado por 37 engranajes de bronce de diámetros diversos. El primer ordenador analógico conocido. Con precisión asombrosa predecía los movimientos del Sol y la Luna, las fases lunares, los eclipses y hasta las fechas de Juegos Olímpicos con décadas de antelación. La destreza mecánica necesaria para fabricar semejante aparato no volverá a aparecer hasta el siglo XVIII, con los maestros relojeros suizos. Ese artefacto probó algo terrible. Un milenio de progreso científico se perdió. Los conocimientos contenidos en él desaparecieron con la decadencia de Roma y permanecerán sumergidos hasta que fueran redescubiertos tras siglos oscuros. ¿Cuántos otros mecanismos semejantes descansan en el fondo mediterráneo permanecen, todavía, como pregunta abierta? En el verano de 1997, la Agencia Oceánica Estadounidense detectó un sonido que inquietó a militares y biólogos por igual. Hidrófonos situados en el Pacífico a más de 5.000 kilómetros de distancia, instalados inicialmente para seguir submarinos, captaron una señal ultra de baja frecuencia de potencia apabullante. El sonido, apelado The Bloop, que puede traducirse como el rugido, fue más intenso que cualquier emisión conocida por seres vivos, multiplicando varias veces la sonoridad del canto de la ballena azul, el mayor animal conocido. Sin embargo, la modulación y la variación temporal del tono sugerían un origen orgánico, algo vivo que emitía ese llamado. Si se tratara de un animal, la magnitud y la energía del sonido indicaban un tamaño colosal, muy por encima de la ballena azul. Algunos llegaron a estimarlo comparable a la Torre Eiffel. Las coordenadas aproximadas del origen lo situaban a una latitud de 50 grados sur y una longitud de 100 grados oeste, un punto que despertó asociaciones literarias con ciudades sumergidas de ficción. Los científicos, años después, propusieron como explicación el crujido de un iceberg gigantesco, un verdadero terremoto de hielo, pero la hipótesis no convenció a todo el mundo. Los glaciares chirrían de forma caótica, mientras que The Bloop mostraba rasgos característicos de una voz biológica. El océano es inmenso, y hemos mapeado apenas el 5% de sus profundidades. Nadie puede garantizar que no exista allí, en la oscuridad gélida de la Antártida, un ser del tamaño de un rascacielos. En la península de Yucatán existe un sitio digno de una pesadilla cinematográfica, el cenote conocido como Cima de los Ángeles. Buceadores que descienden por aquel abismo, alrededor de 30 metros, afrontan una visión que trastorna la razón. Bajo el agua fluye otra corriente, un auténtica río subacuático. Se trata en realidad de una capa densa de sulfuro de hidrógeno, producto de la descomposición de materia orgánica acumulada durante milenios.
Más pesada que el agua dulce y más ligera que la salada, esta mezcla se sitúa en el medio creando un velo lácteo y putrefacto. Al atravesarlo, la luz se extingue y el ambiente se vuelve sepulcral. El agua adquiere un tinte amarillento y los buzos perciben un amargor a través del regulador. Para los antiguos mayas, aquel lugar era sagrado y temible a la vez, una puerta al inframundo de Xibalba, y las siluetas de árboles fósiles emergiendo del fango subacuático explican por qué. Es un rincón donde las leyes físicas parecen invertirse y donde la vida humana no tiene lugar. El épico relato del Majábharata habla de la ciudad de Dváraka, la opulenta capital del dios Krishna, construida con oro, plata y cristal y tragada por el mar en un solo día tras su abandono. Durante mucho tiempo esa narración fue considerada leyenda, la versión india de la Atlántida, hasta que en 2001, oceanógrafos del Instituto Nacional de Oceanografía de la India, mientras realizaban estudios de contaminación en el Golfo de Cambay, detectaron estructuras geométricas a 40 metros de profundidad. Paredes, calles pavimentadas, sistemas de drenaje, restos de un dique y enormes anclas de piedra. El conjunto se extendía a lo largo de 9 kilómetros. Los objetos recuperados fueron datados por laboratorios en Oxford y Hannover, y uno de los fragmentos de madera incrustados en la muralla arrojó una antigüedad de 95.500 años. Si esa cifra fuera correcta, Dváraka sería 5.000 años anterior a las primeras ciudades de Mesopotamia y a las pirámides de Egipto, desafiando de raíz la cronología aceptada de la civilización humana. Las autoridades trataron de minimizar la atención por razones políticas y las discusiones sobre la datación continúan, pero las ruinas permanecen, silencioso reproche bajo el agua hacia nuestra ignorancia histórica. Frente a las costas de Belice, cuando se contempla desde el aire, hay uno de los paisajes más fotogénicos del planeta, el Gran Agujero Azul, un socavón perfectamente circular de 300 metros de diámetro que aparece como un gran iris oscuro rodeado por un mar turquesa. Esa belleza encierra trampas letales. Alrededor de los 90 metros empieza una capa de sulfuro de hidrógeno que marca la frontera de la anoxia. Debajo no hay oxígeno. Cualquier organismo que caiga queda inmóvil y conservado. En el fondo, los investigadores hallaron un cementerio de conchas de miles de moluscos y cuerpos humanos. Los cadáveres de buzos que perecieron años atrás yacen conservados en su equipo, con los rostros aún marcados por la máscara, como si se hubieran dormido la víspera. Más abajo, bajo el limo, podrían yacer restos de sacrificios rituales mayas. Estudios muestran que el agujero fue una cueva seca hace milenios. Las estalactitas gigantes encontradas allí solo se forman en aire, y que el lugar fue un templo que el mar transformó en trampa. Descender allí es entrar en una cápsula temporal donde la muerte quedó suspendida en espera y las máscaras vacías de los valientes miran desde la penumbra. Todos conocemos la tragedia del Titanic, pero el asombro reciente no proviene solo de su hundimiento en 1912, sino de lo que hoy sucede con su casco. En 2010, al estudiar las costras herrumbrosas que cuelgan del buque como estalactitas, los científicos descubrieron una bacteria desconocida, bautizada con el nombre del propio barco, Alomonas titanicae. Ese microorganismo devora el hierro, procesando el metal hasta convertirlo en polvo oxidable. Vive bajo presiones extremas y en la noche absoluta del fondo marino, y su voracidad es implacable. Modelos por ordenador predicen que consumirá la estructura principal del gran barco para el año 2030, dejando solo una mancha óxida en el lecho atlántico. El hallazgo alarmó a ingenieros, pues bacterias semejantes podrían amenazar infraestructuras submarinas, plataformas, oleoductos y los cables de fibra óptica que sostienen Internet. El Titanic se transformó así, de tumba humana a incubadora de una forma de vida microbiana que nos recuerda la humildad ante el océano. Nada humano resiste para siempre bajo sus reglas. No es exactamente mar, pero la profundidad, la antigüedad y el misterio de la cuenca del lago Baikal merecen una mención antes de nuestro final. Baikal, el lago más profundo del mundo, guarda alrededor del 20% del agua dulce del planeta y está rodeado de leyendas sobre nadadores negros y criaturas en sus profundidades. En 1982, durante inmersiones de entrenamiento de buzos militares, surgió un incidente clasificado por los servicios de seguridad soviéticos. Los buzos afirmaron haber visto humanoides de casi 3 metros de estatura, vestidos con trajes plateados ajustados y cascos esféricos que cubrían las cabezas, sin aparente equipo respiratorio, moviéndose con una velocidad y gracia imposibles para alguien humano en esas aguas gélidas. Se organizó una captura por un equipo de 7 expertos, pero al intentar rodear a uno de los seres con una red, se produjo una descarga, acústica o energética, que expulsó a los 7 buzos a la superficie desde una profundidad de 50 metros sin pasar por la descompresión. La enfermedad de descompresión provocó la muerte instantánea de 3 de ellos y dejó a los demás con lesiones permanentes. Los papeles emergieron solo en los años 90.
¿Qué fue aquello? ¿Una especie ancestral que habitó las cavernas de Baikal durante millones de años, o visitantes que usan el lago como base? Baikal sigue guardando sus secretos con más celo que cualquier archivo estatal. Y retornamos ahora al protagonista central, la fosa de las Marianas, el abismo Challenger. Recuerden el bolso de plástico hallado en lo más hondo, un símbolo triste y degradante. Pero la realidad biológica y geológica del fondo es aún más inesperada y terrible que la presencia de basura. Allí, la evolución sometida a condiciones extremas ha generado auténticos monstruos. La presión alcanza 108,6 megapascales, es decir, más de 1000 atmósferas, una fuerza capaz de convertir a un ser humano en gel. No obstante, la vida bulle en ese infierno y tiene aspecto ajeno al resto del planeta. Se han descubierto anfípodos gigantes, crustáceos que en aguas someras miden lo equivalente a una uña y que en las profundidades se transforman en criaturas del tamaño de un balón de fútbol, alrededor de 30 centímetros, un fenómeno conocido como gigantismo abisal. Sus exoesqueletos son blandos para no fracturarse, y su organismo está impregnado de una sustancia llamada inositol, que protege las proteínas de la desnaturalización. Allí habitan también pepinos de mar transparentes cuyo aparato digestivo es visible a través de su cuerpo. Peces babosos, las especies más profundas descritas hasta ahora, que viven a profundidades cercanas a 8000 metros, sin escamas, con piel gelatinosa y cráneo parcialmente descalcificado, pareciendo espectros marinos. El verdadero sobresalto para los biólogos fueron las xenóforas gigantes, amebas unicelulares, normalmente microscópicas, que en el abismo alcanzan tamaños de entre 10 y 20 centímetros. Imaginen una sola célula del tamaño de un plato. Estas enormes células, resistentes a la radiación y a metales pesados como el uranio, el mercurio o el plomo, prosperan en ambientes que aniquilarían a cualquier otra forma de vida y se erigen como reinas de aquel lecho. El misterioso sonido del Pacífico Occidental, registrado por planeadores autónomos en 2014 y 2016 y denominado BioTwang, añadió más incertidumbre. Algoritmos de inteligencia artificial sugirieron que se trata de un nuevo tipo de llamada de cetáceos, quizá una especie desconocida de ballena enana. Pero los cetáceos son mamíferos que requieren aire. Fisiológicamente no suelen bucear tanto ni por tanto tiempo en zonas donde la vida aérea es imposible, por lo que la procedencia del sonido desde las profundidades prohibidas para los mamíferos reabre la posibilidad de una fauna relicta, enormes seres adaptados a la presión, ciegos, lentos y colosales, cuya existencia el océano podría ocultar aún. Recordemos también el calamar gigante recientemente descubierto, que nos demostró cuán capaz es el mar de ocultar gigantes. Y lo más inquietante de los últimos años, la evidencia de que incluso los organismos que pueblan el fondo más remoto están contaminados por químicos industriales. Análisis de tejidos de anfípodos recogidos a una profundidad de 10 kilómetros revelaron niveles alarmantes de policlorobifenilos, compuestos tóxicos prohibidos desde los años 70. Las concentraciones encontradas eran 50 veces superiores a las halladas en cangrejos de los ríos más contaminados. La fosa funciona como una gigantesca embocadura, la cloaca del planeta, donde convergen todas las toxinas, los plásticos y la suciedad generada por la actividad humana. Hemos creado un osario tóxico en el fondo del mar. Los microbios abisales están metabolizando esos contaminantes. Existen bacterias que consumen hidrocarburos, transformando petróleo y gas en materia viva. La fosa no es solo una fosa, es un bioreactor inmenso que podría dar origen a nuevas cepas de virus y bacterias resistentes a todo. Cuando el cineasta James Cameron descendió en solitario al abismo en 2012, declaró haber sentido una soledad absoluta. Describió un paisaje lunar, una vastedad vacía. Sin embargo, su percepción fue incompleta. Fuera del haz de sus focos, miles de criaturas lo observaban, formas de vida que apenas empezamos a descubrir. Y allí, inmutable, nos espera el plástico, nuestra huella eterna. La fosa de las Marianas es un espejo oscuro que refleja no solo la grandeza de la naturaleza, capaz de engendrar vida en el infierno, sino también la fealdad de la civilización humana, capaz de ensuciar ese infierno. ¿Qué más yace bajo esa capa de lodo, en esos 11 kilómetros de abismo? ¿Qué monstruos duermen en la zona de subducción donde una placa tectónica se hunde bajo otra, generando terremotos y tsunamis? El océano guarda secretos, y quizá algunos sea mejor no conocerlos, porque si seguimos mirando demasiado tiempo dentro del abismo, un día el abismo comenzará a mirarnos a nosotros, y nadie sabe qué verá en nuestros ojos.